Ya está, muy bien. ¿Estamos al aire? Sí. Buenos días con todos. Viernes 9 de octubre, estamos ya, ayer fue día feriado, se conmemoró la fecha de nuestro héroe nacional Miguel Grau Seminario, Miguel María Grau Seminario, héroe quien se enfrentó en un desigual combate en su buque frente a 6, y bueno, todo por defender nuestro mar peruano. Bueno, fue uno de los pocos héroes que son dignos ejemplos a seguir en comparación de muchos caudillos que llegaron a ser presidentes y que todavía los consideran como héroes, poniéndole su cara en los billetes, poniendo sus nombres en las avenidas, en las calles de Lima, que realmente a veces, como no conocen, ¿qué hacen? Lo ponen ahí porque son interesantes, ¿no? Pierola y tanta cosa, y total no saben quiénes llegaron a ser realmente, qué daño causaron al país. Correcto. Vamos ahora a seguir adelante. Estamos ya en la unidad 7, estamos en la séptima unidad, estamos entrando a lo que es ya química, ¿ya? Estamos entrando a lo que es química, luego más adelante entraremos al área de física. Ya hemos hablado todo lo que es ciencia y naturaleza. Ahora entramos al área de química y más adelante entramos al área de física. Lo que les voy a pedir entonces que pongan un poco más de atención. Bien, la vez pasada hablamos sobre las teorías atómicas, qué idea tenían sobre el átomo, cuál era el concepto que tenían sobre el átomo, y se fueron presentando diferentes tipos de modelos atómicos, ¿correcto? Se presentaron varios tipos de modelos atómicos. Ahora, estoy haciendo un acercamiento más a la cámara para que pueda ver mejor la pizarra. Después lo voy moviendo. Entonces vamos a hablar de la estructura del átomo. Hoy hablaremos sobre su estructura. Entonces, ¿cómo está conformada el átomo? ¿Cómo está estructurada el átomo? Entonces, me vuelvo para este lado. Y primero, ¿el átomo qué es? Se decía que era una partícula, era de materia indivisible. Luego ya se confirmó de que no era divisible, porque el átomo se va dividiendo en otras partículas. A ver, en subpartículas. ¿Cómo es la estructura del átomo? Entonces, es tan pequeña que no se puede ver a simple vista. El átomo a simple vista no se puede ver, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los avances científicos relacionados y han ido viendo sus características, entonces, ¿cómo han obtenido los modelos? Mediante la experimentación directa. Han ido obteniendo modelos. Mediante eso, entonces, precisando que el átomo es la partícula más pequeña que conserva la identidad y propiedades de un elemento químico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con ello, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. La partícula de cobre más pequeña, la más chiquita del mineral cobre, se considera como átomo de cobre, a la partícula más pequeña. Pero vayamos a ver cuál es la estructuración del átomo, cómo está estructurado el átomo. Vamos a trasladar para acá. Trasladamos para acá y vamos a hablar. Acá tenemos un modelo atómico. El átomo primero tiene el núcleo, que es la parte central. Es una estructura muy pequeña, pero en esa estructura tan pequeña contiene casi el 100%
casi el 100% de la masa del átomo se concentra en el núcleo. Más del 99%, 99,5% de la masa del átomo se compone por los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica nula, no hay carga, tienen carga nula, ¿ya? Entonces, estas subpartículas, experimentan una fuerza de electromagnetismo. Estas dos presentan una fuerza de electromagnetismo. Ahora, la nube electrónica, que es lo que rodea al núcleo, ¿ya? En esta zona se encuentran ¿quién? Los electrones. Se representan con la E minúscula y un signo menos. Entonces, en la nube electrónica tenemos a los electrones. Tienen carga negativa, se mueven alrededor del núcleo, ¿ya? Y este espacio posee un mínimo de carga eléctrica. Entonces, pero tanto las cargas positivas y negativas se compensan, ¿ya? Se compensan por la cantidad de protones y electrones que se encuentran en el átomo. ¿Dónde se encuentra entonces la mayor cantidad de energía? Es en el núcleo, y una menor proporción se encuentra en la nube electrónica, donde están los electrones. Por eso se llama bomba atómica, bomba nuclear, energía nuclear. ¿De dónde la sacan? De los núcleos del átomo. Listo. Ahora, si queremos representar, por ejemplo, electrón, protón, neutrón, entonces el electrón tiene una carga eléctrica de menos 1,6. Su carga relativa es menos 1 y la masa es 9,11. Entonces el electrón ahí se ubica en la nube electrónica con una carga eléctrica de 16, de menos 1,6, la carga relativa es menos 1 y la masa es 9,11 en la nube electrónica. El protón, que tiene carga positiva, es más 1,6, o sea, es todo lo contrario, la misma cantidad, más 1,6. Como carga relativa es más 1, y como masa es menor, ya tiene 1,7, mientras que en el electrón tiene 9,11. Entonces los protones obviamente se encuentran en el núcleo. El neutrón no tiene carga eléctrica, no tiene carga relativa, ¿ya? Pero sí tiene masa. ¿Y cuánto es su masa? La masa del neutrón es igual a la masa del protón, o sea, 1,6, y se encuentra en el núcleo. Entonces, ¿en qué hay similitud entre el electrón y el protón? En que ambos tienen la misma carga eléctrica y la misma carga relativa, ¿ya? La misma carga eléctrica y relativa de un electrón viene a ser la misma carga eléctrica y negativa para un protón. ¿Dónde difieren? En el número de masa. Mientras que en el electrón es mayor, en el protón es menor. Ahora, el neutrón no tiene carga eléctrica, pues, ni relativa tampoco, pero sí tiene masa, y esa masa es igual a la del protón. La misma cantidad de protón es el neutrón. Ahora vamos. Representación del átomo. Acá vemos una simbología de la representación del átomo. ¿Ya? Un átomo X. ¿Ya? Un átomo X. Vamos, llámese, a ver, el carbono. El carbono. Arriba, con la letra A mayúscula, se representa el número de masa. Y abajo, con la Z mayúscula, es el número atómico. El número de masa se encuentra en el núcleo. Y en el carbono tiene el número 12. Y el número atómico es 6. El número atómico es 6. Entonces, aquí podemos chequear, ¿no?
que viene a ser acá, ahí sí se va a igualar casi la cantidad de número de electrones, el número atómico, ¿ya? Entonces, el número atómico es 6 y el número de masa es 12. Esta es la representación del núcleo atómico del carbono. La representación del núcleo atómico del carbono, ¿ya? Listo. Número de masa, número atómico. Acá, número de masa se representa por la letra A y el número atómico por la letra Z, ambos mayúsculas. Bien, pasemos entonces aquí a la representación. Vamos a pasarlo a acá. La representación. Entonces, si gusta un poquito más adelante, ¿no? Ya está. Entonces, la representación del átomo se representa de la siguiente manera. Repito, número atómico con la letra Z, ¿ya? De acuerdo con las investigaciones de Rutherford, propuso que la carga del núcleo se debía a la existencia de partículas con carga positiva, a las que él denominó protones, ¿ya? Así es que la cantidad de protones que tiene cualquier átomo de un elemento se denomina número atómico, ¿ya? La cantidad de protones se denomina número atómico, que se designa con la letra Z, ¿ya? Entonces, él decía, protones, el número atómico es igual al número de electrones, ¿ya? La cantidad de número de protones es la cantidad de número de electrones. Hablamos, ¿qué cosa? Del número atómico, ¿ya? El número atómico, y aquí les hago referencia. Estamos hablando a la carga eléctrica y a la carga relativa. ¿Listo? Ahí, la carga eléctrica y la carga relativa. El número de protones es igual al número de electrones, ¿ya? Y el número de protones y electrones es igual al número atómico. Equivale al número atómico. Entonces, un elemento químico se caracteriza por su número atómico. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón, por lo que su número atómico es igual a 1. Por eso está primerito en la tabla periódica. Dice, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón, por lo que su número atómico es igual a 1. Ahora, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones, por lo que su número atómico es igual a 8. O sea, la cantidad de electrones también son 8. Esto es en cuanto al número atómico. Ahora, el número de masa, que se representa por la letra A, el número de masa, aquí ya entra a tallar los neutrones. ¿De qué manera? Les explico. El número másico o el número de masa, ¿ya? De un átomo es la suma del número atómico y el número de neutrones. O sea, la masa del número atómico más el número de neutrones. O sea, el número de masa viene a ser igual la cantidad de número atómico sumados con la cantidad del número de neutrones. Esto equivale al número de masa. Entonces, por allá por el año 1932, el colaborador de Rutherford descubrió una nueva partícula en el núcleo atómico, por lo que lo denominó neutrón. Este posee una masa casi igual a la del protón, pero no tiene carga eléctrica, como les había dicho. El protón y el neutrón constituyen el núcleo del átomo, por lo que reciben nombres de nucleones. También se les llama nucleones. Un ejemplo. Aquí, ya les he dicho, ¿no? El número de masa es igual al número de átomos más el número de neutrones. Si hablamos de las masas relativas de las partículas subatómicas, cuando hablamos de partículas subatómicas, hablamos de protones, neutrones y electrones, ¿ya? Las partículas subatómicas hacen referencia a los electrones que están en la nube electrónica y a los protones y neutrones que conforman el núcleo, ¿correcto? Entonces, las partículas subatómicas, sus masas relativas
sus masas relativas. Por ejemplo, en el electrón es -1, en el protón es +1, el neutrón es 0 porque no tiene carga eléctrica. Pero cuando hablamos de masa, la masa de los protones es mucho mayor. Es mayor. Recuerden que la cantidad de masa que alberga es el 95%. Entonces, una carga, o sea, un electrón tiene una carga de 0,0005 UMAS. Mientras que un protón tiene una masa de aproximadamente 1 millón a más. Y el neutrón tiene una masa aproximada de 1 millón. O sea, perdón, un poquito más de 1 millón. ¿Ya? Entonces, el electrón, su masa es recontra baja. Mientras que en el protón y el neutrón, su masa es demasiado alta. Su masa es muy, muy, muy alta. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, seguimos adelante. Cerramos esta clase por ahora. Siempre agradeciéndole. Acaba de irse el fluido eléctrico. No sabemos cuál es el motivo de que el fluido eléctrico se haya ido. Desconocemos el corte del fluido eléctrico, pero felizmente ya estamos terminando la clase. Bueno, ya la hemos terminado ya. Jóvenes, esperamos más bien que envíen a la plataforma ya sus tareas. Solamente hay plazo hasta hoy día en la noche, nada más. Hasta hoy en la noche tienen plazo. Pasado ya no. Yo el martes tengo que entregar promedios, así que tengo bastante trabajo. Dios los bendiga, chicos, cuídense mucho. ¿Ya? Nos estamos viendo por Panamericana Televisión. ¿Ya? Chao. Chao, 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 chao.